bienvenidas, bienvenidos a nuestro noticiero ambiental Las Cinco Verdes, el programa en el cual el ambiente siempre será la noticia principal. Y comenzamos con nuestra primera información. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas advirtió que solo el año pasado los extremos climáticos empujaron a la asombrosa cifra de casi 57 millones de personas a una grave inseguridad alimentaria. Muchos de los países más frágiles del mundo, asolados por conflictos, inestabilidad y pobreza, son los más afectados por el cambio climático. La crisis climática no tiene por qué ser una crisis de hambre, pero eso es exactamente lo que está sucediendo. Esto lo afirmó la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, en una nota. Vamos a la segunda información, es que la superficie helada del mar en la Antártida retrocedió este septiembre 1,5 millones de kilómetros cuadrados en relación con la media en un mes similar en el año pasado, reveló el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien acaba de regresar de un viaje al continente blanco. Esa superficie equivale a la suma del territorio de Alemania, Francia, España y Portugal, lo precisó en una rueda de prensa en Naciones Unidas. La Antártida está llorando para que hagamos algo, dijo Guterres, quien también insistió en que los efectos del deshielo antártico no se quedan solo en la Antártida, pues vivimos en un mundo interconectado. Recordó, por ejemplo, algunas de sus consecuencias: aumento del nivel del mar, penetración de aguas saladas en la tierra, efectos en las cosechas y riesgos para las viviendas costeras, con especial gravedad en las ciudades que están al nivel del mar y las islas pequeñas. Avanzamos a la tercera información. A pocos días de que comience en Dubái la cumbre anual para la lucha contra el cambio climático, la COP28, la Organización Mundial de la Salud pidió que la salud de la humanidad en riesgo por ese calentamiento global esté en el centro de los debates que tendrán lugar hasta el 12 de diciembre. Los líderes mundiales deben lograr avances en Dubái y debemos cambiar el debate demostrando los beneficios que la acción climática puede tener en nuestra salud y bienestar, lo señaló en una rueda de prensa el director general de Naciones Unidas, Tedros Ghebreyesus. La OMS recordó también que las muertes relacionadas con olas de calor en personas mayores de 65 años de edad han aumentado 70% en las últimas 2 décadas. También recordó Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que los principales informes alertan que 3.500 millones de personas viven en áreas altamente vulnerables al cambio climático. Vamos con la cuarta información. El nivel de agua del lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia, pierde desde pasado abril 10 centímetros en promedio al mes y la tendencia podría continuar mientras crece el riesgo de un fenómeno climático, el Niño, más intenso. El lago, ubicado en la región de Puno, en el sureste de Perú, está perdiendo volumen por una fuerte sequía y temperaturas altas en la zona que causan una evaporación de agua mayor a lo normal. Esto lo dijo Milagros Quispe, ingeniera y analista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del país andino. Los niveles de agua del Titicaca, el lago navegable a mayor altura del mundo, han descendido 74 centímetros desde abril a 3.807 metros sobre el nivel del mar, según datos oficiales. Cerramos con la quinta noticia. Los incendios forestales en la Unión Europea arrasaron en el año 2022 con casi 900.000 hectáreas, lo que equivale a una superficie como la de la isla de Córcega y supone el segundo peor año desde que en el año 2000 comenzó el seguimiento a través del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Estos son datos del nuevo informe sobre incendios forestales en Europa, Oriente Medio y Norte de África en el año 2022, publicado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, y coincide también con la presentación de una propuesta de ley de vigilancia forestal para colmar lagunas sobre la información de bosques y crear una base integral de datos. Además, según el informe, el total de tierras quemadas en 2022 en áreas protegidas de la Red Natura 2000 fue la mayor en una década. De esta manera, finalizamos nuestro resumen de noticias en nuestro noticiero ambiental Las Cinco Verdes. Quédense con nosotros porque al regreso conversaremos con el activista, ambientalista e investigador Francisco Javier
Velasco, directivo del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Ya regresamos. Soy Joven, ¿y qué? Un programa que visibiliza la realidad de la población joven en Venezuela. Conéctate todos los martes a partir de las 10 de la mañana a través de la plataforma comunicacional Punto de Corte y sus redes sociales. Francisco Javier Velasco, es la segunda protesta, marcha de plantados por los árboles, que ha ocurrido entre la primera y la segunda. Bueno, debo decir que también ha habido acciones puntuales. Por ejemplo, hace unos meses, a comienzos de año, hicimos un recorrido por la avenida principal de las Mercedes, donde estuvimos destacando el hecho de que se habían cortado un montón de árboles, mostrando los topones y haciendo un llamado a tanto a las autoridades como a los vecinos de la zona. ¿Qué ha pasado en general en la ciudad de Caracas y también en otras ciudades del resto de la República? Bueno, hay lamentablemente una guerra contra los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Bueno, porque es constante lo que vemos, lo vemos todos los días, árboles que son no solamente mal podados, mutilados, sino derribados sin ninguna razón objetiva, consistente. Y en esto pues incurren tanto las autoridades municipales como las nacionales, no solo que se hacen la vista gorda de situaciones como esta, sino que actúan de manera directa sobre esto. Y además pues también hay intereses mercantiles, negocios que buscan ampliar su espacio y lamentablemente también, bueno, todavía mucha falta de conciencia por parte de la ciudadanía. Claro, que permite que esto ocurra también. Que esto ocurre y digamos tiene su atención centrada en otros asuntos. ¿Cuáles son las consecuencias de esto que usted califica como una guerra contra los árboles en Caracas? Bueno, estamos perdiendo calidad de vida en la ciudad, estamos teniendo cada vez menos oxígeno. Es bueno tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos de destrucción de patrimonios, de ecosistemas fundamentales, como en el caso del arco minero del Orinoco o lo que viene ocurriendo en la faja petrolífera y en otras zonas del país, pero también el contexto mundial de agravamiento creciente de la crisis climática, como lo señalan múltiples informes e incluso autoridades internacionales como el secretario general de las Naciones Unidas, hasta el Vaticano ha hecho la denuncia de los mismos. Entonces es muy grave, nos estamos jugando no solamente nuestras condiciones de vida, sino nuestro futuro como especie en este planeta. Ahora, Francisco Javier, cuando habla de una guerra contra los árboles, es que son políticas definidas contra los árboles. Bueno, son acciones concretas. Son acciones que llevan a cabo, como dije, incluso funcionarios y entes del propio Estado, así como otros factores sociales. Por eso lo llamamos una guerra, porque digamos, es un movimiento constante de agresión, yo diría que sistemático incluso, que llega a veces hasta el ridículo, hasta el absurdo de sustituir árboles naturales por árboles de plástico o incluso de latón, como lo hemos visto en algunas partes de la ciudad. Es un problema de falta de cultura, falta de conocimiento. En parte. Es desdén hacia el ambiente. Sí, hay eso también, de intereses muy mezquinos, de intereses egoístas, que ponen el énfasis o bien en intenciones politiqueras o mercantiles, o ambas juntas. Pero ciertamente es un tema de cultura y de formación también, de una mala perspectiva de nuestra relación con la naturaleza y en particular con lo que los árboles significan. ¿Cuáles son los servicios ambientales que presta un árbol, que a lo mejor la gente no recuerda o no conoce, Francisco Javier? Enorme. Bueno, primero que todo son fundamentales en la producción de oxígeno. Sin oxígeno no hay vida. No hay vida. Y no solamente la vida humana, la vida en general. Los árboles contribuyen también a la regulación del clima. Los árboles permiten también, intervienen de manera importante en todo el ciclo del agua.
también contribuyen a la preservación de otras especies, no solamente vegetales, sino animales, mamíferos, aves, reptiles, insectos, que son fundamentales para el mantenimiento de la vida. También constituyen, digamos, un patrimonio escénico, simbólico, cultural, estético de la ciudad, muy necesario para nuestra comunidad. Son innumerables los servicios que presta el mar. Tienen significación histórica también. Por ejemplo, Bueno, pensemos nada más y nada menos con el Samán de Güere o en la Ceiba de San Francisco, en la ciudad de Caracas, o en lugares como particulares de la ciudad, como el caso del Samán de la Trinidad o el Samán que acabamos de dejar aquí en los Dos Caminos, donde alrededor del cual han ocurrido hechos históricos, pues hay toda una memoria colectiva que gira en torno a la vida y a la evolución de esas especies. ¿cuál debería ser la política hacia los árboles? Bueno, debe haber una política de preservación, pero nosotros necesitamos con urgencia un proceso de revegetación que no solo incluya los árboles, incluye a otras especies en toda la ciudad, en todas nuestras ciudades. Deberíamos hacer de nuestras ciudades unos espacios verdes, unos ámbitos verdes en el mejor sentido de la palabra. Y eso debe ser una acción no solamente motorizada o llevada adelante por organismos del Estado, porque ese es su deber, por lo menos en teoría, sino por la propia ciudadanía, los vecinos, los grupos organizados de la sociedad, etcétera, etcétera. Políticas diferentes para preservar, resembrar, Sí, cómo manejar, diversificar, revegetar con criterios de rescate de lo que ha sido la flora original de los distintos lugares de la ciudad. Eso es fundamental. ¿De quién dependería esto? ¿Cuánto hay que invertir en esto? ¿Hay un estimado de cómo debería hacerse, Francisco? No te puedo hablar en este momento de un presupuesto, pero sí te puedo decir que aparte de la responsabilidad del Estado, debe partir fundamentalmente de una masiva movilización ciudadana y un compromiso también ciudadano en ese sentido, que entronque con otras políticas ambientales que son absolutamente necesarias y que no se están llevando a cabo en el país.